Hola queridos hermanos, les saludo y bendigo en la paz del Señor. Mi nombre es Oscar Cáceres y quiero que compartamos hoy el que es el primero de algunos de los videos que vamos a estar publicando en estos días con respecto a los diferentes métodos o formas de evaluación que tenemos para recaudar la información que nuestros estudiantes tienen por conocimientos a través de la plataforma del entorno virtual del Seminario Bíblico del Centro Cristiano en Venezuela. Como les digo, vamos a estar publicando varios videos a lo largo de estos días para mostrar las múltiples estrategias que podemos utilizar de evaluación. No obstante, en este momento quiero hablar con respecto a cómo presentar o cómo formular, cómo diseñar una prueba escrita. Para ello, como usted ya lo ve allí en su pantalla, estamos ya dentro de nuestra aula virtual y esto se ha explicado en los tutoriales anteriores. Estando dentro de nuestra aula virtual, vamos a ir al lugar en el que queremos publicar la evaluación, que en este caso sería dentro de mi unidad número 1, dentro de la posibilidad del libro de Génesis. Recuerde que estamos utilizando esto como un tutorial genérico y esta aula en particular que usted está viendo acá también es una aula genérica solo para las demostraciones de los tutoriales que nos corresponden. Recordarle que como siempre lo primero que debemos hacer es irnos acá en el margen superior derecho al botón de activar edición. Una vez habiendo hecho clic allí, vamos a darnos cuenta que ahora en la unidad que queremos abordar o en la que queremos realizar la evaluación, que es esta primera unidad, nos vamos a nuevamente a encontrar con la opción de añadir una actividad o un recurso. Al hacer clic allí se nos despliega este menú, el cual, como ya lo dije en algunos tutoriales pasados, nos va a dar la opción bien sea de montar algunas actividades de evaluación, que son estas primeras que conseguimos acá, o bien sea el poder publicar un recurso que nos permita hacer llegar contenidos a nuestros estudiantes. En este caso, y solo para efectos de este tutorial, que insisto, vamos a hacer es la demostración para cómo crear una prueba escrita, nos vamos a ubicar en la opción de cuestionario. Ese es el nombre que la plataforma le da a nuestra opción para poder montar una prueba, cuestionario. Al hacer clic en cuestionario, vamos a hacer el agregado del mismo y vamos a ver que se nos despliega un nuevo menú. En este primer menú que se despliega, debemos hacer lo que es la presentación general de la producción escrita que vamos a realizar. Para ello, quiero empezar a detallar cada una de las opciones que se nos presentan. En primer lugar, el nombre. Por ejemplo, yo puedo colocar un nombre genérico en esta primera opción, en este primer caso, que es prueba escrita. Luego se nos pide una descripción. En esta descripción resulta fundamental que el docente, que el maestro, sea bastante descriptivo con respecto a los parámetros que van a regir su evaluación escrita. Yo de antemano tengo mi prueba, en este caso para hacer esta demostración, y es la recomendación que siempre le doy a los maestros, que tengan su prueba, su examen ya previamente diseñado en un documento de Word y en el cual ustedes ya incluso tengan las respuestas, las opciones de respuestas y todo lo que necesiten para su evaluación. Usted va a ver que yo me voy a dirigir a un documento de Word y mire que acá yo tengo la prueba con la que voy a hacer este pequeño tutorial. Dentro de ese diseño yo ya tengo previamente escrita una descripción de mi evaluación. Yo copio acá de mi documento de Word y nuevamente me vengo acá a la plataforma para hacer la necesaria, el pegado necesario de dicha información. Mire que le voy a colocar el ejemplo de lo que sería una descripción. A continuación le serán presentadas una serie de interrogantes. Procure responderlas de forma correcta conforme a su proceso de estudio del material teórico facilitado y de la lectura, conocimiento general acerca del libro de Daniel. Insisto, usted vio que al principio decía Génesis, acá está viendo que dice Daniel, pero es porque sencillamente estoy tomando ciertas particularidades para efectos de cada tutorial. En este caso, evidentemente, su aula virtual, que es de una sola materia, de un solo tema, se correspondería por completo. Luego seguimos acá escribiendo. Podrá realizar el mismo, o para el mismo, podrá realizar
o tendrá una sola oportunidad de presentar. Aquí hay un error de redacción y ahorita lo arreglamos. Con un lapso de tiempo de 40 minutos. Mire que acá en este segundo párrafo, luego de que ya yo hago mi presentación arriba, en este segundo párrafo procuro ya establecer las condiciones necesarias que mi estudiante debe tener en cuenta. Por ejemplo, le estoy diciendo que él va a poder realizar una sola oportunidad en la presentación de su examen. Nos vamos a dar cuenta que ahorita en un menú más abajo, nosotros podemos habilitar nuestro examen para que él incluso pueda ser presentado en 2 ocasiones, en 3 ocasiones o en cantidad X de ocasiones que nosotros lo ameritemos por parte de nuestros estudiantes. Y van a haber evaluaciones seguramente en algunas materias en las cuales usted incluso desea y necesita que así sea. Por ejemplo, les voy a colocar un simple ejemplo. En un examen de una materia que nosotros facilitamos dentro de nuestro seminario, como es hermenéutica, en el cual el docente lo que desea es que el estudiante tenga tiempo junto o ya teniendo las preguntas de poder desarrollar los contenidos a plenitud en su intimidad con Dios, en su desarrollo del estudio progresivo de los temas. Usted puede hacer que el estudiante tenga 2 opciones de presentación. En la primera opción, para que él pueda descargar las preguntas de la evaluación, y la segunda opción solo para que ya venga con las preguntas respondidas a colocar o vaciar la información dentro de la plataforma. Coloco este ejemplo para que usted evidentemente amplíe su visión con respecto a en qué momento poder hacer que sus evaluaciones tengan 2 o hasta más momentos de presentación, o en el caso que es lo más natural, que sea de una evaluación puntual de contenido de manera teórica puntual, como es el caso entonces que el estudiante sepa que va a poder realizar una sola oportunidad su evaluación. Y una segunda información importantísima también que estamos publicando en este segundo párrafo que estamos describiendo es el lapso que el estudiante tendrá para desarrollar su evaluación. Nos vamos a dar cuenta que en el diseño de la misma prueba en sí, yo incluso voy a colocar todos esos parámetros. Pero resulta fundamental para el estudiantado que esto le sea descrito, le sea comentado anticipadamente por parte de su maestro. Sigo leyendo acá el párrafo. Procure administrar el tiempo de la mejor forma, pues finalizado este periodo de tiempo, la evaluación cerrará y el sistema guardará automáticamente los cambios que se hayan desarrollado. Éxito y bendiciones. Evidentemente usted como docente puede colocar cualquier otro parámetro que considere necesario en el marco de la descripción de su evaluación. Un poco más abajo, dentro de la misma ventana, vamos a conseguir todas estas opciones de presentación o de formalización de su evaluación. Quiero empezar a describir las que es necesario que así lo hagamos. En primer lugar, la opción de temporalización. Al desplegar el menú de temporalización, lo que la plataforma le va a permitir a usted es el poder abrir y cerrar su evaluación. Aquí está, abrir cuestionario, cerrar cuestionario y el límite de tiempo del cuestionario conforme al diseño que usted previamente tenga. Por ejemplo, acá se nos va a hacer por defecto la opción de manera inhabilitada. Al habilitarla, usted ya vamos a poder transformar todo esto. Por ejemplo, este tutorial lo estoy haciendo hoy lunes 3 de agosto. Pero por ejemplo, si yo quisiera que el tutorial abriera a partir de mañana, el día 4 de agosto, ¿qué haría yo? Evidentemente cambio las fechas. Por ejemplo, 4 de agosto del año 2020 a partir del primer minuto del día. Mire que yo le puedo cambiar las horas y los minutos. A partir del primer minuto del día, que a las 12 de la madrugada del día de mañana ya mis estudiantes puedan ingresar a presentar su evaluación. Y generalmente lo que recomiendo es que el docente pueda habilitar su evaluación, ya lo abrimos, pero que pueda habilitar su evaluación para que cierre en un lapso prolongado de la evaluación. Esta opción no es para que el estudiante pueda ingresar durante todos estos días a presentar varias veces la evaluación, porque recuerde que le dije, ya lo dijimos arriba para los estudiantes, pero ahorita en otra opción nos vamos a dar cuenta que yo selecciono cuántas veces o en cuántas ocasiones es que el estudiante va a poder presentar. En este caso, estas opciones de abrir y de cerrar es, por ejemplo, para que el estudiante tenga el día martes 4 y miércoles 5 de agosto
para en cualquier momento presentar su evaluación. Y mire que yo puedo nuevamente configurar la hora del cierre del cuestionario. A la última hora o en el último minuto del día 5, el estudiante hasta esa ocasión es que va a poder presentar su evaluación. Insisto, aún más con las situaciones del fluido eléctrico y de internet que estamos atravesando o que estamos sufriendo en este caso dentro de nuestra ciudad, mi recomendación principal es que estas opciones sean prolongadas por lo menos en un lapso de 2 o 3 días. Luego hay otra opción que es el límite de tiempo. Yo acá en la descripción le dije a mis estudiantes que ellos iban a tener un límite de 40 minutos para poder presentar su evaluación. Es en esta opción de menú donde yo debo entonces seleccionar o marcar 40 minutos para el límite en el que ellos van a presentar su evaluación. Evidentemente esto puede ser por semanas, por días, por horas, por minutos y aún incluso por segundo. ¿Qué va a pasar cuando el tiempo haya terminado? Mire que la plataforma nos da diferentes opciones. En primer lugar, el envío se realizará automáticamente, es la opción que viene por defecto. Por ejemplo, mi estudiante tiene 12 preguntas a resolver, pero resulta que en los 40 minutos solamente resolvió 10. Al finalizar el cronómetro de los 40 minutos que yo le estoy habilitando, si yo selecciono esta opción, la prueba sería enviada directa e inmediatamente por la misma plataforma al cerrarse o al acabarse el tiempo. Hay otra opción, por ejemplo, esta segunda que dice, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. ¿Cuál es esta opción? Que entonces el estudiante no, o mejor dicho, que al estudiante la evaluación no le sea enviada directamente por la plataforma, sino que él sea mismo el que envíe la opción, el que envíe, en este caso, su evaluación. Y una última opción es que el envío debe hacerse antes de que termine el tiempo, de lo contrario no se contabilizará. Es decir, que el estudiante al no haber enviado durante esos 40 minutos, evidentemente la prueba se pierde y el estudiante por supuesto quedaría con absolutamente 0 preguntas respondidas. Yo generalmente para efecto de mis evaluaciones lo que hago es seleccionar la primera opción, que dicho sea de paso la que viene por defecto, de que el envío se realice automáticamente. Sin embargo, si yo llegara a seleccionar la opción número 2, que es decir, que haya un periodo de gracia para que el estudiante pueda enviar su examen hasta donde lo desarrolló, mas no pueda enviar o contestar otras preguntas que no haya hecho durante ese tiempo, entonces se me abre esta otra opción de que yo seleccione cuál es el periodo para esta gracia o para esta cantidad de tiempo que le estoy habilitando acá. Quiero irme a otra opción de personalización de mi evaluación, ya trabajamos con temporalización. Quiero irme a la opción de calificación. En esta opción básicamente vamos a delimitar de manera fundamental es la cantidad de intentos que mi estudiante va a poder realizar para presentar su evaluación. Esta opción de categoría de calificaciones y de calificación para aprobar no la vamos a seleccionar y a transformar porque va a depender de la cantidad de preguntas, de la cantidad de puntos que usted vaya a asignar a la evaluación e incluso la escala de puntuación que quiera trabajar. No es lo mismo que usted seleccione dentro de su escala la puntuación del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 20, como se evalúan nuestros estudiantes de educación básica, por ejemplo, o del 1 al 100. Esto va a depender de la calificación que usted en la siguiente parte, que voy a explicar, que es cuando ya está en el diseño de las preguntas, vaya a formular. Mientras tanto, lo que recomiendo es en un principio dejar esto tal cual como está. Pero sí tener mucho cuidado con los intentos permitidos. ¿Por qué? Porque la plataforma viene por defecto con una opción que se denomina sin límite. Es decir, para que mi estudiante pueda ingresar a presentar su evaluación cuantas veces quiera y cuantas veces desee, aún incluso corregir las preguntas que ya él ha respondido. Por ello, como ya yo se lo dije a mi estudiante, ellos van a tener un solo intento permitido para realizar su evaluación. Querido maestro, es fundamental que usted esté muy precavido acerca de esta opción de intentos permitidos en el momento del diseño de su evaluación,
porque va a ser determinante para los resultados de los mismos. Quiero irme a la opción de esquema. Esta opción de esquema lo que nos permite es determinar cuántas preguntas queremos nosotros que nuestros estudiantes vean en cada página que se le abra luego de él hacer su respectiva respuesta. Se los describo de esta manera. El estudiante ingresa a nuestra evaluación. Si yo dejo como está por defecto que cada pregunta que yo le diseñé, él la pueda ver por solamente una página nueva, evidentemente cuando él ingrese a la plataforma, cuando él ingrese a su examen, él va a poder ver la pregunta número 1 solamente para ser respondida, la pregunta 2 solamente para ser respondida y así sucesivamente. Si yo selecciono cada 2 preguntas, cada 3, cada 8, cada 10, mire todas las opciones que se me dan acá, entonces el estudiante va a poder ver 2 preguntas en una sola pantalla para responderle a las 2, o 3 preguntas en una sola pantalla para responderle a las 3, y así sucesivamente. Yo recomiendo también, esto es algo estrictamente personal, pero yo recomiendo que sea una pregunta nueva para cada pregunta en una página nueva, para que el estudiante tenga mayor nivel de concentración y al mismo tiempo de centrarse en la respuesta que está planteando. Comportamientos de las preguntas, una nueva opción que se me despliega acá para la edición. Comportamiento de las preguntas. Mire que acá hay una primera opción que nos dice ordenar al azar las respuestas y la plataforma da por defecto la opción sí, aunque yo lo puedo decir no. ¿Qué es esto? Hay preguntas de opción múltiples en las que yo básicamente le doy a mi estudiante 3, 4, 6, 8, la cantidad de opciones que yo desee, que ellos vean, que ellos visualicen respuestas que yo le estoy dando, pero que ellos deban seleccionar una sola. En este caso, yo recomiendo que se deje ordenar al azar las respuestas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nuestros estudiantes puedan decir, mire, para la pregunta número 2, la opción es la A. Para la pregunta número 3, la opción es la C. Y así sucesivamente. Mientras que si yo dejo ordenar las respuestas al azar, mis estudiantes cada vez que ingresen van a poder conseguir diferentes órdenes de manera aleatoria para sus respuestas. Y si para un examen de uno de mis estudiantes la pregunta número 1, la opción era la A, para otro estudiante la pregunta número 1, siendo la misma pregunta, puede que sea la opción número C. Entonces fíjese que hay diferentes alternativas de respuesta y eso también me va a garantizar a mí como maestro evidentemente el mayor nivel de sinceridad, por decirlo de alguna forma, o de rigurosidad en el que yo pueda someter la prueba para que mi estudiante responda desde su propio conocimiento. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, esto lo vamos a analizar un poco más abajo de manera detallada. Mire lo que dice acá, revisar opciones. Se nos despliega este menú que tiene 4 momentos dentro de mi evaluación. El primer momento dice durante el intento. El segundo, inmediatamente después del intento. El tercer, más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto. Y la cuarta opción es después de cerrar el cuestionario. ¿Qué es esto que estamos viendo? La plataforma nos da a nosotros la opción de que nuestros estudiantes reciban nuestra respuesta como docentes a la evaluación que estamos haciendo o a las preguntas que le estamos presentando. Esta opción de revisar opciones lo que nos da es la posibilidad de que el estudiante sepa tanto mis respuestas como maestro, como la calificación de su evaluación, si las preguntas son cerradas, y esto lo vamos a ver más adelante, tanto la calificación de su evaluación en cada uno de estos momentos. Por ejemplo, durante el intento, inmediatamente después de cada intento y así con cada una de estas opciones que se nos presentan. ¿Qué recomiendo yo? Como ya lo dije, yo habilito mi evaluación para mis estudiantes en razón de 2 o 3 días. Pero si un estudiante entra el día de hoy y la evaluación está abierta hasta mañana y él en el hoy puede ver todas las respuestas mías como maestro, toda su evaluación en las preguntas de verdadero y falso, cuál contestó acertadamente y todo lo demás, él va a poder tener la opción de decir o de comentarle al resto de sus compañeros cuáles son las respuestas adecuadas.
Por ello, particularmente lo que recomiendo es que todas estas opciones que dice inmediatamente después de cada intento, usted las deshabilite y queden en esta forma opaca cada una de las opciones. Mire que acá están vivos porque están habilitados, aquí están deshabilitados y por eso se ven de una manera diferente. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, tampoco me conviene que ellos vean sus respuestas al final, o su nota, su calificación y las respuestas acertadas al final de su evaluación, aunque otros estudiantes no la hayan hecho. Pero lo que sí generalmente es necesario dejar habilitado es esta opción que dice después de cerrar el cuestionario. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene plenos derechos a ver qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que hizo mal, qué respondió acertadamente, qué respondió equivocadamente, y aún incluso esto me va a permitir a mí tener un repaso, coloquialmente hablando, una reafirmación de los contenidos de mi evaluación independientemente que ya la evaluación se haya desarrollado. Por ello, recomiendo que esta opción quede habilitada. Posteriormente, estas otras opciones de apariencia, restricción sobre los intentos y todas estas opciones, realmente es poca la edición que podemos hacer en función de que vaya a servir de influencia para mis estudiantes. Yo generalmente recomiendo que todas estas opciones, desde acá desde apariencia, queden tal cual como vienen por defecto. Bien, aquí vamos a poder, usted va a poder en casa desplegar cada una de las opciones. Aquí indudablemente, como es característico de esta plataforma, nos hace una pequeña descripción informativa de qué es o para qué sirven cada una de estas opciones, y esto también nos va a permitir en gran fortaleza poder indagar nosotros de manera personal con respecto a cada una de estas otras opciones. Una vez ya yo haya hecho toda esta edición que vengo comentando, debo hacer caso o hacer opción al botón de guardar cambios y regresar al curso. Hasta este momento, lo que yo he hecho como docente es simplemente editar las opciones, montar a la plataforma que va a haber una evaluación. Pero la evaluación en sí misma, hasta este momento, no la he diseñado, y es el segundo paso o el segundo proceso que debemos realizar. Mire que ya acá en su primera unidad o en la unidad esta que estamos trabajando con el nombre de Génesis, ya aparece la opción de que hay una prueba escrita, y es esto lo que hemos estado haciendo. Pero al hacer clic acá donde dice prueba escrita, usted se va a dar cuenta que la misma plataforma ya acá tiene la descripción, ya acá le dice a mis estudiantes, esto es lo que van a ver mis estudiantes cuando ingresan a la opción de prueba escrita. Ya acá les va a decir que tiene un solo intento permitido, le muestran las fechas así como el tiempo de la evaluación. Mire que esto fue lo que hicimos, editar estas opciones. Pero acá se nos dice que aún no se han agregado preguntas y nos da la opción a nosotros los maestros de poder editar el cuestionario. Al hacer clic en editar el cuestionario, se nos va a desplegar una nueva ventana donde yo ahora sí debo presentar las preguntas que mis estudiantes deben responder. Quiero empezar por acá, por esta opción de calificación. Mire que la plataforma me da la opción de una calificación máxima por defecto de 10 puntos. Y aquí es donde yo le decía que es necesario que nosotros establezcamos qué puntuación le vamos a dar a nuestra evaluación. Por ejemplo, yo puedo decir que mi evaluación va a ser del 1 al 20, puedo decir que mi evaluación va a ser del 1 al 100 o así sucesivamente, y después de que yo edite esta opción, yo indudablemente debo guardar los cambios. Mire que acá se nos da la opción. Al hacer clic en guardar, yo puse que la evaluación o la puntuación máxima va a ser de 20 puntos. Y al hacer clic en guardar, ya acá me queda seleccionado 20 puntos. Y por tanto, la cantidad de preguntas que yo voy a ir agregando acá no deben exceder estos 20 puntos que yo estoy diciendo que van a ser la calificación de mi evaluación. ¿Cómo agrego las preguntas? Como les digo, ya yo tengo unas preguntas previamente diseñadas. Estas preguntas las hice o las diseñé sobre la base de los 3 tipos de preguntas más comunes a la hora de nosotros montar una evaluación para nuestros estudiantes. Seleccioné una pregunta de verdadero o falso,
dos preguntas de opción múltiples donde yo le digo a mis estudiantes cuáles son algunas de las posibles respuestas para que él seleccione la acertada o las acertadas, y una tercer tipo de pregunta que es las preguntas de desarrollo. Evidentemente usted va a poder acá conseguir en la plataforma otras opciones y le invito a que usted lea las opciones de preguntas y de acuerdo a la particularidad de su evaluación, si es necesario, pues puede hacer el diseño de las mismas. No obstante, para efectos del tutorial yo seleccioné, como le digo, las tres preguntas más comunes o los tres tipos de preguntas más comunes para lo que son nuestras pruebas escritas. ¿Cómo agregarlas? Yo lo primero que hago es ubicarme acá en este botón de agregar. Al hacer clic en agregar, se nos despliega un menú que dice una nueva pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Esta segunda y tercera opción ya son opciones avanzadas para cuando usted y yo hemos guardado dentro de la plataforma y no en un documento de Word, como es el caso que estoy hablando, las preguntas que queremos realizar dentro de nuestra evaluación. No obstante, ni esta segunda ni esta tercera opción las voy a explicar dentro de este tutorial porque es una explicación lo suficientemente larga como para que requiera un nuevo tutorial que posteriormente estaré publicando. Me voy a ir a esta opción de una nueva pregunta. Al hacer clic aquí, se me despliega todo este menú de opciones de preguntas que yo puedo utilizar. Opción múltiple o las preguntas de selección, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, y acá nos van a desplegar algunas opciones que, como ya lo he descrito también en tutoriales anteriores, si yo selecciono, por ejemplo, numérica, la misma plataforma me va a dar acá una descripción de qué es una pregunta de orden numérico y aún incluso me señala en qué específicamente podemos utilizarla. Como ya lo dije, yo voy a empezar a colocar preguntas. La primera pregunta que voy a colocar es un ejemplo de verdadero y falso, así que voy a seleccionar esta opción y coloco o hago clic en el botón agregar. Al hacer clic allí en agregar, la plataforma me va a desplegar un nuevo menú que es donde yo voy a presentar o a diseñar la presentación de mi pregunta. Se me despliega este menú y lo primero que me pide es que yo le coloque un nombre a la pregunta. Generalmente lo que yo recomiendo es que sean nombres amplios o genéricos. Por ejemplo, si dentro de mi evaluación voy a hacer 4 o 5 preguntas de verdadero o falso, pues yo el nombre que le doy a las 5 preguntas es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque me interesa que mi estudiante vea al principio de qué es o de qué trata la pregunta que él va a responder en cuanto a la tasa de respuesta. La segunda opción que se despliega dice enunciado de la pregunta. Yo tengo la opción bien sea de formular la pregunta acá o, como ya lo dije, tenerla previamente diseñada en un documento de Word, y es el caso que yo tengo. Mire que acá yo tengo mi primera pregunta en la cual tengo tanto el enunciado de la pregunta como la respuesta, en este caso cerrada, que sería falso, y la respuesta acertada. Yo voy a colocar el ejemplo leyendo esta primera pregunta. Daniel pidió ser probado durante 7 días alimentándose de legumbres y bebiendo agua. Recuerde que siempre las preguntas que tengan una tasa de respuesta cerrada, es decir, verdadero, falso o selección, generalmente las preguntas, en este caso de verdadero o falso, deben ser afirmaciones, estrictamente afirmaciones, para que mi estudiante pueda responder en efecto si es verdadero o negarlo diciendo que es falso. En una pregunta de verdadero o falso yo no debiera hacer preguntas que tengan una tasa de respuesta abierta, una tasa de respuesta amplia. Simplemente preguntas que se respondan a través de un verdadero o de un falso. Este es el caso. Mire que el enunciado dice, yo selecciono el enunciado, lo copio, me voy nuevamente a la plataforma y pego acá el enunciado. Y ya está la pregunta allí dentro de la plataforma. Daniel pidió ser probado durante 7 días alimentándose de legumbres y bebiendo agua. Puntuación por defecto. Yo aquí puedo decir que esta respuesta tiene 5 puntos de los 20 que voy a evaluar, o tiene 2 puntos o 1 punto. Esta es la cantidad de puntos que usted le va a dar específicamente a esa respuesta.
En este caso yo lo voy a dejar con un solo punto. Retroalimentación general. Recuerde que hace rato en el menú anterior yo le decía que nosotros vamos a tener la opción de que nuestros estudiantes vean las respuestas correctas una vez, y como ya lo diseñamos en el apartado anterior, una vez que su evaluación haya cerrado. Entonces, ¿qué puedo yo hacer acá para esta retroalimentación general? Colocar la respuesta correcta. Daniel pidió ser probado. Aquí está la pregunta. Daniel pidió ser probado durante 10 días. Aquí está la respuesta correcta de parte del maestro. Alimentándose de legumbres y bebiendo agua. Por tanto, si el enunciado dice que son 7 y mi respuesta como maestro dice que son 10, evidentemente el margen de respuesta para esta pregunta es que el enunciado es falso. Y mire que acá está. Si la respuesta por el contrario fuese verdadero, ¿qué debo yo hacer acá? Seleccionar verdadero. Y ahí está cómo yo hago la presentación y el diseño de una pregunta de verdadero y falso. Evidentemente, esta retroalimentación general me corrige una respuesta que es falsa, pero acá la plataforma me dice, ¿qué debo decir si la retroalimentación es para la respuesta que es verdadera? Es decir, que en el enunciado la tasa de respuesta sea cierta. Acá yo puedo dejar esta opción en blanco, o puedo, por ejemplo, un simple ejemplo que voy a colocar la cita del versículo específicamente para efectos de esta evaluación que estoy utilizando ejemplo, donde en efecto se me dice que es de 10 días, que un ejemplo que estoy colocando. Incluso, ¿qué puede hacer el maestro? Acá también es si la retroalimentación es falsa y usted la quiere dejar por sentado de esa manera, o si lo quiere dejar de forma general. Incluso, ¿qué puede hacer el maestro? Que es otra opción también absolutamente válida. Que el docente diga, yo no quiero darle ningún tipo de retroalimentación a mi estudiante. Mire que estoy borrando las opciones de retroalimentación. El enunciado es falso, ya yo puse la puntuación, yo ya le doy la respuesta de que es falsa y él va a poder darse cuenta que se equivocó en su respuesta, pero no quiero darle por retroalimentación la respuesta correcta, bien sea de reafirmándosela si es verdadero o diciéndole la correcta si es falso. Esto ya depende de la opción con la que el maestro quiera hacer el diseño correspondiente a su evaluación. Y como ya lo digo, pedagógicamente hablando, cualquiera de estas opciones es completamente válida. Yo particularmente suelo colocarle a mis estudiantes entonces cuál es la opción correcta para que él, una vez cerrado el examen, se dé cuenta si era falso, por qué se equivocó o por qué está no cierto si en efecto colocó falso. Estas otras opciones es para cuando se presentan múltiples intentos. En este caso, para efectos de esta evaluación, yo coloqué que iba a ser un solo intento, por tanto voy a dejar estas opciones sin tocarlas porque es para efectos intrascendentes dentro de mi evaluación. Quiero rápidamente repasar lo que hicimos. En primer lugar, colocamos el nombre genérico para la pregunta. En segundo lugar, copiamos el enunciado. En tercer lugar, colocamos la puntuación que le voy a dar a la pregunta. Y en cuarto lugar, confirmé que la respuesta estuviese seleccionada falso o verdadero conforme sea el caso. Y si lo deseo, le hago la retroalimentación a mis estudiantes de la respuesta correcta. Una vez hecho todo esto, debo hacer clic en guardar cambios. Al hacer clic en guardar cambios, me voy a dar cuenta que la plataforma me va a llevar nuevamente al menú anterior, a donde empecé a publicar mis preguntas, pero que ahora ya hay una pregunta para mis estudiantes, que en este caso es de verdadero o falso. Quiero agregar una segunda pregunta. Para efectos de la presentación que estoy dando, una segunda pregunta. Bueno, acá lo hice rápidamente, no sé si siguió allí su pantalla. Ya está la pregunta número 1, pero ella me da la opción de agregar una nueva pregunta. Aún incluso aquí arriba, si yo lo hago aquí arriba, entonces esta pasaría a ser la pregunta número 2. Si lo hago aquí abajo, pasaría a ser la pregunta número 2, ahora abajo de esta que ya diseñé. Hago clic en agregar, me voy a una nueva pregunta y quiero hacerlo ahora acerca de opción múltiple. Mire que selecciono opción múltiple y hago clic en agregar. Esta pregunta de opción múltiple yo también la tengo previamente diseñada, pero acá la plataforma me pide
que yo haga una presentación general, incluyendo, y tal y como sucedió en la pregunta anterior, un nombre de la pregunta. Yo vuelvo y coloco un nombre genérico, me pide el enunciado de la pregunta, lo tengo previamente diseñado, me voy acá, y mire que la pregunta acá va a contener dos aspectos fundamentales que quiero empezar a describir. El primero de ellos, la pregunta en sí misma. ¿Cómo leeríamos esta pregunta? Dice, ¿cómo se llama el jefe de los eunucos de Babilonia que recibió, y esta palabra es clave, que recibió a Daniel y a sus 3 amigos? Y una segunda parte de este enunciado es que yo, y lo hago con toda intención, y ahorita en la tercera pregunta van a poder entender en su magnitud completa el porqué. Yo le digo a mis estudiantes, generalmente dentro de las preguntas de selección, le coloco una nota. Nota, de acuerdo a la pregunta, pueden existir más de una opción correcta. Evidentemente, este hombre pudo haber tenido un solo nombre, así que el estudiante ya sabe que es una opción la correcta solamente. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer preguntas que me permitan o que ameriten más bien varias respuestas dentro de un número X de opciones que yo le dé? Mi estudiante va a poder tener en medio de esta nota que estoy haciéndole la oportunidad de estar atento a que no siempre la opción de respuesta es una sola. Mire que luego que yo pego mi enunciado, me vuelve a plantear cuál es la puntuación que quiero dejarle por defecto. Por decir algo, yo quiero a esta colocarle 2. Retroalimentación general, yo en este caso lo voy a dejar en blanco porque ya expliqué en la pregunta anterior de qué se trata esto. Y acá la plataforma me dice que si yo cierro para una o varias opciones de respuesta, ¿qué sucede? Si ya yo le dije aquí a mis estudiantes que él puede tener varias opciones de respuesta correcta, por tanto, lo que yo debo hacer aquí es habilitar que se permitan varias respuestas, aunque yo sé que para efectos de esta pregunta, evidentemente solamente hay una respuesta que es la correcta. Pero al colocarle varias opciones de respuesta, pues él se va a ver obligado a seleccionar la que realmente debe hacerlo de manera correcta, evidentemente conforme a su conocimiento. Miren que acá se me da la opción de barajar respuestas. Esto es para hacerlo tal cual como ya lo decimos en el apartado anterior donde estaba haciendo la presentación o el diseño general de mi evaluación, que mis respuestas cambien entre un estudiante y otro del orden que yo le esté dando. Esta opción nos permite enumerar las respuestas como A, B, C, 1, 2, 3 o sin numeración. Bueno, aquí da igual cómo lo dejemos. Mire que ahora se nos dan la tasa o la opción de respuestas. Elección número 1, elección número 2, número 3 y así sucesivamente. Y cada elección evidentemente también va a tener sus opciones de respuesta. Yo me voy nuevamente al diseño de mi respuesta, de mi prueba, perdón. Y acá yo ya tengo en mi diseño previamente respondida mi evaluación. ¿Cómo se llama el jefe de los eunucos de Babilonia que recibió a Daniel y a sus 3 amigos? Acá está la respuesta correcta, Áspenas. Y mire que le coloco acá 100% y ya usted va a poder darse cuenta dentro de la plataforma el por qué ya por costumbre lo diseño de esta manera. Al hacer clic sobre Áspenas y seleccionarlo, yo me vengo acá a la opción, copio, ya tengo la respuesta y mire que me dice acá ahora para esta lección me dice calificación. Pero esta calificación se me va a presentar es por porcentajes. Si hay una sola respuesta y es esta que es la correcta, evidentemente yo debo indicarle a la plataforma que el 100% de la puntuación que acá dije que era de 2 puntos, debe ser para esta respuesta que estoy dando, que es la correcta. Me voy aquí a elección número 2. Por ejemplo, yo puedo decir que la segunda opción que mis estudiantes van a ver es Nabucodonosor. Y se lo coloco aquí, Nabucodonosor. Pero no fue él quien recibió a Daniel y a sus amigos. Por tanto, en la calificación yo digo que ninguna. Es lo mismo que colocar a 0, pero acá no está la opción de 0 porque por defecto viene ninguna. Es como que si yo colocara 0, esta respuesta no tiene calificación porque es falsa, porque es equivocada, porque es errada.
Y aquí evidentemente colocaría la tercera y la cuarta opción. En este caso, Sadrach. Y en la cuarta opción, Melzar. Yo lo puedo escribir acá o lo puedo cortar y pegar. Luego de que ya yo copié mis 4 respuestas que el estudiante va a poder visualizar en la plataforma y ya seleccioné cuál es la que tiene el 100%, es decir, la verdadera de mi evaluación, debo irme acá al final y me voy. Estas opciones, insisto, no las vamos a estar tocando porque es para opciones múltiples o de retroalimentación, pero ya todo eso fue diseñado previamente. Me voy al botón de guardar cambios y al hacer clic la plataforma nos va a llevar nuevamente a el banco de preguntas que estoy redactando. Ahora nos vamos a dar cuenta que no hay una sola pregunta formulada, sino que hay 2 preguntas aquí que son las 2 que ya he montado, verdadero o falso, y seleccione. Quiero colocar otra pregunta de selección, pero que ahora amerite diferentes respuestas y no una sola como esta opción que ya hicimos. ¿Qué hago? Me voy nuevamente a agregar, nuevamente a opción múltiple, agregar, y vuelvo y coloco el nombre general de la pregunta, que en este caso es seleccione. Al hacer la asignación, digámoslo de esta manera, del nombre, debo ir ahora a presentar el enunciado. También lo tengo previamente diseñado acá en mi documento de Word. Y mire que esta opción ya, o este enunciado más bien, sí va a ser una opción múltiple o de varias opciones de respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles 3 premios? Ya estoy diciendo de antemano que van a haber 3 respuestas verdaderas o ciertas. ¿Cuáles 3 premios ofreció Belsasar a cualquiera que revelara el significado de las palabras escritas en la pared? Y hago nuevamente aquí la nota. Nota, de acuerdo a la pregunta, puede existir más de una opción correcta. Después de que ya yo hago el enunciado y que, insisto, ya yo le estoy diciendo de antemano a mi estudiante que hay 3 opciones que son ciertas, yo debo asignar la cantidad de puntuación por defecto. Ya puse en la primera 1, en la segunda 2, vamos a colocarle a esta, por ejemplo, 3. Están las opciones de retroalimentación general que ya fueron explicadas. Debo ahora sí obligatoriamente seleccionar que hay varias respuestas, que el estudiante debe permitírsele dar varias respuestas. Ya dejo seleccionado barajar respuesta y me voy aquí a la elección. Elección número 1, acá están las respuestas. Mire que dentro de la palabra se nos describe que una de las opciones que Belsasar dio, uno de los premios de las recompensas, fue un vestido de púrpura. Yo coloco acá la opción un vestido de púrpura, que es cierta, pero como estoy diciendo que son 3 respuestas correctas, ya yo acá en la calificación no puedo colocar 100% porque implicaría que las otras 2 respuestas correctas quedarían sin puntuación. Si yo divido 100% entre 3, entonces me voy aquí a la opción donde está 33.33%. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 3 puntos que yo estoy dando a la pregunta, esta respuesta que es verdadera tiene 1 punto. Lo que quiere decir que mi estudiante, si selecciona esta, pero no selecciona las otras 2 o la selecciona errada, por lo menos de los 3 puntos, él va a conseguir 1 punto con esta respuesta que ya dio acá. Mire que esto suena complejo, pero le aseguro que a medida que usted vaya diseñando su examen, como es el caso de este que usted está viendo acá, a medida que usted vaya diseñando su examen, voy a aprovechar de una vez de copiar esta segunda taza de respuesta. Y a medida de que vaya presentando o diseñando en la plataforma, usted se va a dar cuenta de que esto es muy intuitivo. Es decir, una cosa le va a ir llevando a la otra. Mire que hay una segunda lección que es equivocada. Yo acá, y por eso tengo mis respuestas ya seleccionadas en mi prueba anteriormente en el documento de texto. Yo acá ya dije que esto de riquezas y moneda de plata no tiene nada de porcentaje porque no es lo que la Biblia dice. Sin embargo, lo estoy colocando como una segunda opción de respuesta y como es equivocada, le dejo también acá 0 o ninguno. Me voy a una tercera opción, copio nuevamente desde mi prediseño la pregunta, o en este caso la respuesta,
esta opción también es cierta, también es verdadera y debo colocar en la calificación otro 33%. Mire que aquí está, insisto, esto es un pequeño juego que usted le asegura a través de que vaya realizando práctica, va a ir pudiendo tomar mayor rapidez para esto. Una cuarta opción también es equivocada, la coloco, le dejo 0 porque es equivocada. Una quinta opción, allí puedo colocar otra que sea equivocada o cierta. ¿Qué pasa si yo necesito más de las 5 opciones que la plataforma me da por defecto? Acá la plataforma me dice que si deseo abrir 3 espacios más de respuesta. Evidentemente ya para efectos de este tutorial lo voy a dejar hasta allí, hago clic en guardar cambios, ya se supone que yo coloqué las 3 respuestas correctas, que asigné a cada una de las 3 respuestas correctas el 33.33% y ya mi pregunta va a tener el diseño de, en este caso, de las respuestas completamente hechas. Acá por error hice clic. Bueno, acá ¿qué pasa con la plataforma? La plataforma me dice, mire que esto es importante que haya pasado. No lo hice intencionalmente, pero es importante que haya pasado. ¿Qué ocurre si yo digo que hay 3 respuestas y que como hay 3 respuestas cada una va a tener el 33%? Pero como es mi caso, para ahorrar tiempo lo hice, pero evidentemente cometí un error. Pero como es mi caso, solamente coloqué 2 respuestas acertadas. O incluso las coloqué las 3, pero se me olvidó marcar la calificación dentro de alguna. Al hacer clic en guardar cambios, la plataforma inmediatamente me va a mantener en la misma ventana y me va a decir o me va a dar la denotación de que hay un error. Miren, las calificaciones positivas elegidas no alcanzaron el 100%, solo alcanzaron el 67%. ¿Qué es esto? Por tanto, yo voy a hacerlo acá de ejemplo. Me voy, selecciono mi quinta y última opción, la traigo a la plataforma, le asigno ese otro 33% que me está restando y al hacer clic en guardar cambios me voy a dar cuenta que la plataforma ahora sí va a procesar la respuesta, ahora sí va a procesar el 100% de la pregunta y ahora sí me va a llevar nuevamente a la página donde está el diseño de mis 3 preguntas hechas hasta ahora. Mire acá los resultados. Y quiero finalizar este tutorial y el diseño de su evaluación con un cuarto y último tipo de pregunta. Acá me voy nuevamente entonces a agregar, me voy a la respuesta. Yo quiero que mi estudiante desarrolle una respuesta, que él escriba las respuestas en su evaluación. Evidentemente, ya vimos que en verdadero o falso o en selección yo le cierro a la plataforma y la plataforma me va a poder evaluar a mí. Mire que esto es importantísimo como maestro porque incluso la plataforma nos va a ayudar a la puntuación, a que el veredicto de la puntuación de mis estudiantes sea muy rápido porque ella misma se va a encargar de decir cuál es correcta, cuál es errada y de asignar inmediatamente la calificación a mi estudiante. Pero hay preguntas que yo quiero hacer de desarrollo, donde quiero que él se exprese, describa, analice. En ese caso, yo debo seleccionar respuestas de ensayo. Y al hacer clic en agregar, se me va a desplegar ahora un menú en el que yo debo editar mi pregunta. Mire que me vuelve a pedir un nombre para la pregunta y de manera genérica yo voy a colocar desarrolle para que él sepa que debe escribir en esa pregunta. Me voy a mi prueba previamente diseñada, selecciono la pregunta, vuelvo a la plataforma y la copio en el enunciado y dice: describa cuáles son los aportes teológicos del libro de Daniel. Mire que esto no tiene una respuesta cerrada, sino debe ser una respuesta interpretativa, de estudio, del conocimiento que mis seminaristas tengan. Dejo la pregunta abierta, coloco la puntuación por defecto, voy a colocarle ejemplo 5. Acá puedo hacer alguna retroalimentación si quiero. Y dentro de las opciones de respuesta, ahora la plataforma lo que me dice es si yo quiero que el estudiante utilice el mismo editor de texto de la plataforma, es decir, que él responda allí mismo dentro de la plataforma, o si por el contrario quiero que él envíe algún archivo adjunto o algo por el estilo. Acá están todas estas opciones. Yo lo voy a dejar en el editor HTML, que es el editor de la plataforma. Requerir texto, requiere que el estudiante introduzca texto. El texto es opcional, evidentemente si es de desarrollo, pues va a requerir que él introduzca el texto.
Tamaño de la caja de entrada. Están 5 líneas, 10 líneas, 15 hasta 40 líneas. ¿Qué son esas líneas? Es esto que usted ve acá, porque el cuadro es exactamente igual. Todo esto es una línea. Si nos iríamos acá, mire, por lo menos aquí puedo decir que yo utilicé una sola línea para mi pregunta. Si la pregunta fuese más larga, pues utilizaría 2 o 3 o 4 o 5, así sucesivamente. Esta caja que está acá es una caja de 15 líneas de respuesta. Por tanto, generalmente 15 líneas es más que suficiente. No obstante, si usted está claro como maestro de que su respuesta o la del estudiante es muy larga, pues usted va a tener aquí las opciones de alargarle a sus estudiantes la caja de respuesta. Permitir archivos adjuntos, sí o no, 1, 2, sin límite, esto va a depender del diseño que usted quiera darle. Plantilla de respuesta, esta opción no la voy a dejar acá porque mi estudiante no necesita una plantilla de respuesta porque es su análisis, es su interpretación, es su descripción, es el aporte que él va a dar. Por tanto, lo que yo ya le había dicho como maestro está contenido en el texto o en el desarrollo teórico de lo que yo ya le presenté. Información para el evaluador. Esto es si usted quiere tener una especie de guía, de chuletica, diríamos por ahí, para el momento de usted corregir. Que usted diga, bueno, yo quiero que, aquí le estoy preguntando cuáles son sus aportes teológicos, en este caso el libro de Daniel, y yo quiero que él me hable del primero que es esto, del segundo que es aquello, y del tercero que es aquello otro. Pero lo coloco rápidamente allí porque esa va a ser mi propia guía para evaluar. Una vez haya hecho esta opción o sencillamente la haya dejado en blanco, yo debo irme acá al menú general y dentro del menú general evidentemente hacer clic en guardar cambios. La plataforma me va a llevar nuevamente a la página general de las preguntas y mire que aquí están ya mis 4 preguntas. Evidentemente yo dije que mi calificación iba a ser de 20, aquí hay un total de 11 puntos apenas asignados, la plataforma me va diciendo cuántos puntos he asignado acá dentro de las preguntas y dentro de las puntuaciones que le he hecho a cada pregunta. Resulta que un ejemplo, yo no voy a formular más preguntas, me quiero quedar con estas 4, pero ya coloqué preguntas o puntuación, perdón, para cada pregunta y quiero modificar esto para poder llegar al 20 que dije. Mire cómo lo puedo hacer. Me voy sobre cada pregunta. Acá se me da la opción de editar los puntos que esta pregunta tiene. Yo había asignado un punto, pero si hago clic acá en editar, se me va a desplegar la opción de edición y voy a decirle que ahora quiero que esta pregunta tenga 3 puntos. Mire que acá lo corregí. Acá digo, es necesario que yo hunda la tecla de escape si quiero cancelar esta edición o la tecla de enter si quiero finalizarla. Si hago clic en enter, mire que ya ahora aquí se me asignan 2 puntos más de los que había dicho originalmente en el diseño de la pregunta y ya aquí no hay 11 puntos sino hay 13. Es una opción de edición bastante rápida que la plataforma nos permite para poder corregir los errores o las insuficiencias que hayamos tenido. Me voy a corregir básicamente acá la segunda opción. Digo que esta quiero que ahora tenga 4. Hago clic en enter y ya lo corregí y se me sumó. Quiero corregir esta en vez de 3 puntos. Quiero corregirla, hago clic en editar, le coloco 5, enter y llego a 17 y esta que tiene 5 en vez de 5 le asignaría 8. Hago clic en enter y ya acá están los 20 puntos totales que dije que tendría la calificación máxima de mi evaluación. Una vez usted haya verificado estos datos, mire que no hay opción de guardar. ¿Por qué? Porque ya las preguntas están guardadas dentro de la plataforma. ¿Qué hago? Me voy nuevamente a mi aula. Acá está. Me voy nuevamente a mi aula. Y al hacer clic en ella, me voy a dar cuenta, esta es mi aula de presentación, mis novedades, mis contenidos, mi teoría referencial, mi prueba escrita. Hago clic en deshabilitar edición de mi aula, ya hice todas las ediciones que quería hacer, deshabilitar edición de mi aula y esto es lo que mi estudiante va a ver cuando ingrese a la plataforma. Si quiero verificar mi prueba, hago clic sobre prueba escrita, voy a ver el enunciado, la descripción que ya yo le di a mis estudiantes, mira aquí está, a continuación, el libro de Daniel, tiene un solo intento permitido,
esta prueba estará abierta desde mañana 4 hasta pasado mañana 5, el límite de tiempo, y si mi estudiante llegara a ingresar hoy, esta opción dice, este cuestionario no está disponible para el momento. ¿Qué pasa si yo puedo o si yo quisiera editar alguna de estas informaciones? Debo irme al menú de administración y mire que aquí me dice editar ajustes y más abajo me dice editar cuestionario. Quiero empezar por la segunda. Esta opción de editar cuestionario me va a permitir a mí agregar preguntas, borrar preguntas, corregir respuestas y todo esto única y exclusivamente hasta tanto ninguno de mis estudiantes haya presentado la evaluación. Con un solo estudiante que haya entrado a la evaluación y haya presentado, la plataforma no me va a permitir a mí editar la asignación o editar la prueba. ¿Por qué? Porque evidentemente la plataforma también cuida los intereses del estudiantado. Y dentro de esos cuidados y dentro de esos intereses está el que el docente no vaya a alterar la evaluación que él ya presentó. Quiero hacer una demostración rápida con esta opción de editar ajustes. Resulta que yo quisiera que mis estudiantes tuviesen la opción de presentar la evaluación inmediatamente desde el mismo momento en que yo la estoy ya abriendo y diseñando. Mire que este fue el primer apartado, es el mismo primer apartado del que nosotros habíamos entrado. Cuando me voy a temporalización, yo deshabilito acá y, habilito acá y le digo a la plataforma que yo quiero que la evaluación esté abierta desde hoy 3 y que estuviese abierta, por ejemplo, desde las 5 de la tarde, es decir, las 17 horas. Estoy colocando una hora que ya es excedida a partir de este momento para que usted y yo veamos qué pasa cuando la plataforma, la evaluación está abierta, qué pasa a nosotros los maestros. Mire que luego de que ya yo hice clic en guardar cambios, me regresa la plataforma al aula principal, a la página principal de mi aula. Hago clic en prueba escrita y esto ahora es lo que van a ver los estudiantes cuando ya su evaluación esté abierta. Ahorita vimos lo que decía la pantalla cuando estaba cerrada y ahora vamos a ver lo que dice la pantalla cuando está abierta. Aparece la descripción, aparecen los parámetros que ya yo describí, un solo intento, la fecha, el tiempo de duración, y mire que aquí dice intente resolver el cuestionario ahora. Esta es la opción que mis estudiantes van a ver para poder presentar su evaluación y que aún la plataforma me da para yo presentar mi propio examen. Mire que si yo hago clic en intentar resolver el cuestionario, me dice acá, confirmación, este cuestionario tiene un límite de tiempo, estará restringido el acceso, desea continuar, comenzar intento. Vamos a ver lo mismo que ven nuestros estudiantes al momento de presentar. Mire que hay una sola pregunta dentro de esta página, mire que se me presenta una sola pregunta. Claro, mis estudiantes no van a tener estas opciones de navegación y estas opciones de administración, estos son menús que solamente se le despliegan a los maestros. Pero lo que mi estudiante sí va a ver es esto que usted y yo estamos viendo acá. Pregunta número 1, aún sin responder, puntúa como 3 puntos. Acá dice, navegación por el cuestionario, pregunta número 1, 2, 3 y 4. Si yo tuviese más preguntas, evidentemente aquí habrían tantos números como preguntas hubiese. Tiempo restante, el estudiante va a ver el tiempo que le resta. Aquí dijimos que íbamos a tener 40 minutos de tiempo y mire que el estudiante va viendo el cronómetro del tiempo que a él le resta para presentar su evaluación. Nos vamos a la pregunta. Daniel pidió ser probado durante 7 días alimentándose de legumbres y bebidas de agua. Seleccione verdadero o falso. La respuesta es falso. Hago clic en siguiente. Y evidentemente la plataforma me lleva a la segunda evaluación, a la segunda pregunta que él puede presentar. ¿Cómo se llama el jefe de los eunucos de Babilonia que recibió a Daniel y a sus 3 amigos? Nota, de acuerdo a la pregunta puede existir más de una opción correcta. Mire que yo decía en el diseño de mi evaluación que las respuestas fuesen aleatorias. Si usted y yo recordamos cómo hicimos el orden, la respuesta correcta, que es Aspenas, estaba de primer lugar o como opción A. Mire que acá está ahora de opción C, Melzar de opción A, que era la D, y así sucesivamente. Esto es para que a mi estudiante no le salgan siempre las mismas opciones.
Hago clic en siguiente. Al estar allí en siguiente, nos viene ahora una tercera pregunta. ¿Cuáles 3 premios ofreció Belsasar a cualquiera que revelara significado? Ahí está el enunciado. Sigue estando el cronómetro, sigue diciéndome cuántas preguntas he hecho y cuántas me faltan. Acá evidentemente me da la opción de respuesta. Yo diría la opción B, diría la opción C y diría la opción D. Mire que no estoy seleccionando ni la A ni la E, aunque usted y yo ya sabemos en el diseño la opción de collar de oro alrededor del cuello era la opción C. Mire que aquí está de B. Vestido púrpura era la opción A. Aquí está de D. Mire que la misma plataforma hace lo que yo le indiqué, que es que me alterne las respuestas. Hago clic en siguiente. Me va a aparecer la respuesta de desarrollo. Describa cuáles son los aportes teológicos del libro de Daniel. El estudiante evidentemente debe hacer clic aquí en la caja y empezar a escribir su respuesta. Aquí está, él va a poder hacer apartados, incluso si lo desea, esto ya es creatividad del estudiante, él puede colocar la letra en negrilla o la puede colocar un poco más grande si él quiere alargarla, o la puede colocar en cursiva. Él puede hacer, es un editor cualquiera de texto. Luego de que él edite toda su respuesta, hace clic en siguiente y la evaluación ha finalizado. Prueba escrita, resumen del intento. Pregunta 1, respuesta guardada para la 2, para la 3, para la 4. Acá, ¿por qué me da la opción de volver al intento? Porque mis 40 minutos no han terminado. Es decir, si el estudiante quisiera regresar para responder o algo, como yo le di 40 minutos, él lo va a poder hacer durante este lapso. Si ya los 40 minutos hubiesen finalizado, la plataforma ya hubiese enviado la evaluación directamente. Enviar todo y terminar, el estudiante lo envía, hace clic aquí en enviar y guardar, y inmediatamente al docente le llega esta misma notificación. El intento del estudiante fue presentado a las 6 de la tarde con 18 minutos. A uno como maestro inmediatamente le va a aparecer la evaluación duró, mira, ¿qué voy a colocar? Enviar todo. A uno le va a aparecer la evaluación duró tanto tiempo, el estudiante fue tal duración de su prueba, todo lo demás. Aquí están las preguntas que él respondió. Y mire que él ya las puede ver, pero no editar, porque ya colocó la opción de enviar. Él las puede ver, pero no editar. Finalizar revisión. Ahí evidentemente esto es para uno como maestro. Y ya aquí dice que esta persona envió su evaluación y todo lo demás. Acá la plataforma nos describe, aún incluso a qué horas la envió, finalizado, el lunes a tal hora. Todo eso la plataforma nos lo va a describir. Evidentemente, quiero finalizar este tutorial que ya ha sido lo suficientemente largo, diciéndole que en próximos videos vamos a colocar, además de esta prueba escrita, qué otras evaluaciones o formas de evaluación tenemos a través de la plataforma, y aún incluso qué es lo que debemos hacer a la hora de revisar cada una de estas opciones ya hechas por los estudiantes. Por el día de hoy o por este tutorial lo vamos a dejar hasta este momento, no sin antes agradecerle su atención, su disposición, querido maestro, y por supuesto el haber hecho todo lo posible para formarse, para desarrollarse dentro del uso de nuestros entornos virtuales y para hacer que su evaluación virtual y que su educación virtual cada día sea más óptima y más capacitada para el desarrollo de sus clases. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias.